el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban sentados, no estaban haciendo nada. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Poderoso es el Señor. Puede sentarse. Gloria al Señor Jesús. Esto es solo cuando llega el día. Me gusta esa escritura porque comienza primero de que no es en tu tiempo ni en el mío. Lo primero que la Biblia dice, esto es cuando te toca, esto es cuando es contigo la cosa. La Biblia dice en el libro de Lucas, hablando de una viuda, dice que habían muchas viudas en Sarepta de Sidón, pero solo a una fue enviado Elías. En otras palabras, puede haber de todo alrededor, pero lo que el Señor tiene contigo es contigo y con nadie más. Si el Señor le puso los ojos a usted encima, lo que el Señor va a hacer con usted es con usted. Y no es porque no tenga más. Dice la Biblia que habían muchas viudas, pero solo fue enviado a una. Solo fue enviado a una. Y eso es lo que nosotros a veces no entendemos en nuestra vida. Siempre el ser humano pregunta por qué lo han elegido a él y por qué le dan la oportunidad a él de servirle al Señor de esa manera. Pero el Señor dice en el libro de los Hechos, cuando te llega el día. Esto es cuando te toca, cuando el Señor sabe que es contigo que quiere tratar. Y por eso quiero enseñar en el tema, cuando te llega el tiempo. No podemos hacer nada si el Señor no lo permite. No vamos a saber qué hacer. Y voy a comenzar narrándoles una parte de lo que a mí me tocó vivir. Yo leía la palabra del Señor y leía, y yo le decía al Señor, Señor, yo un día quiero predicar, pero no sabía cuál iba a ser el día, ni en qué fecha, ni a qué horas, no sabía nada. Aún a veces venía listo para predicar y no era mi tiempo. Siempre me decían, prepárate porque lo haces tú o lo hago yo. Y yo bien listo, y como todos los predicadores quizás saben, bien ayunado, bien orado. Y de pronto me decían, no lo vas a hacer ahora, lo voy a hacer yo. Así trabajaba el Señor. ¿Y qué es lo que el Señor estaba haciendo con nosotros? De que el Señor no quería que nosotros fuéramos egoístas. El Señor no quería de que yo me desanimara. Porque cualquiera podría decir, ¿por qué me dicen que lo haga? Y después de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, me dicen que no. Cualquiera sale corriendo, pero el Señor antes de preparar tu cuerpo va a preparar tu corazón. Si comienzas a entender el propósito de Dios, tienes que tener en cuenta una cosa, y es de que por muy preparado que estés, por muy lleno que andes, o por mucha sabiduría que tengas, si no ha llegado tu tiempo, el Señor no te va a mandar. Y si nosotros nos vamos en nuestro tiempo, entonces vamos a caer. Nuestro ministerio va a ser muy corto. Por eso es que la Biblia dice de que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Por eso es que cuando Jesucristo viene al mundo y nace, la Biblia dice de que el rey mandó a buscarlo para matarlo. Pero no era el tiempo de la muerte, era el tiempo de que Jesucristo pudiera vivir. María pudo huir con él, lo escondió y no se murió. No lo pudieron matar, no lo pudieron desechar, no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de la muerte, no era el tiempo de que Jesucristo dejara de existir, porque era el comienzo.
Pero ¿qué pasó cuando llegó el tiempo de su crucificación? El mismo Pedro le dice, no vayas, y él le dice, apártate de mí, porque este es el tiempo que yo estaba esperando. Porque el Señor sabe cómo quiere hacer las cosas, y algo que debemos entender nosotros es de que cuando no es con nosotros, no es con nosotros, y cuando el Señor nos manda, tenemos que obedecer. Tenemos que hacer, aunque nosotros sintamos que no estamos preparados. Déjeme decirle de que en el libro de los Hechos dice que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes. Y lo más poderoso de todo esto, que usted puede estudiar la historia del apóstol Pedro. La Biblia dice de que Pedro un día iba siguiendo a Jesús porque se lo habían llevado. Y el Señor antes le había dicho, me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dice, no te negaré, aun si me toca ir a la muerte contigo, yo voy a ir. Porque Pedro no sabía cuál era el tiempo. Pedro no sabía en qué tiempo estaba diciendo las cosas. Pedro no podía entender lo que Jesucristo quería hacer. Y Pedro siempre diciéndole al Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Pero el propósito de Dios no era ese. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce la historia, cuando encuentran a Pedro, lo primero que hace es negarlo. Él lo negó, dijo que no lo conocía y no sabía quién era. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Después llegamos al capítulo 12 del libro de los Hechos, y la Biblia dice de que el apóstol Pedro predicaba con Jacob. Eso está en el capítulo 12 del libro de los Hechos, y la Biblia dice de que mataron a Jacob y a Pedro lo encarcelaron. Pero ¿cuál era la diferencia en las dos historias? La historia era, la diferencia en las dos cosas es de que el apóstol Pedro creía que era el tiempo de él y terminó negando a Jesús. Mas cuando el Señor le da el tiempo y dice, desde el día del Pentecostés matan a Jacob, pero Pedro no sale corriendo, sino que deja que lo metan en la cárcel, lo deja que lo pongan en prisiones y no sale huyendo. ¿Sabe por qué? Porque ya era un Pedro lleno del Espíritu Santo. Ya no era un Pedro que andaba detrás de Jesús solo por lo que él creía o por lo que él pensaba que era lo correcto. Ya era un Pedro que cargaba a Jesús por dentro, porque Jesucristo le había dicho de que era necesario que él se fuera. Entonces, cuando usted no entiende el tiempo de Dios, va a ser como Pedro, va a meter la cabeza y no va a haber quien la saque de ahí, no va a haber quien le enseñe el camino, no va a hallar qué hacer, se va a centrar en su propia opinión. Pero cuando llega el tiempo de Dios, no importa si hay matanza, no importa si hay virus, no importa si hay enfermedad, y a donde el Señor lo manda, usted va con autoridad y no tiene que negar a aquel que lo ha llamado. Esa es la gran diferencia, que cuando Pedro no entendía el tiempo, comenzó a negar a Jesús. La Biblia dice que lo metieron en la cárcel y dice que lo custodiaban 4 grupos de 4 soldados, o sea, como 16 soldados. Pero Pedro, dice la Biblia, que él dormía en la cárcel. Él estaba dormido. Hay una gran diferencia en el Pedro que anda caminando detrás de Jesús, viendo qué es lo que le van a hacer. Y hay una gran diferencia cuando llevas a Jesús por dentro y es el tiempo que el Señor te ha preparado. ¿Por qué? Porque Pedro huía. En el principio salía corriendo, lo negaba y decía, no lo conozco. Pero después del día del Pentecostés lo meten en la cárcel, lo encierran y están 16 hombres cuidándolo y él está durmiendo tranquilo. Y sabe, estaba durmiendo. La Biblia dice que esperaban la Pascua porque lo tenían que entregar. A pesar de que la muerte estaba cerca, el apóstol Pedro estaba tranquilo.
porque esto no es con el tiempo tuyo ni con el tiempo mío, sino esto es cuando el Señor te llama. Él sabe en qué tiempo lo va a hacer. Él sabe en qué tiempo va a obrar en nuestra vida. Y Jesús dice en el libro de Juan, en el capítulo 16, Él le dice a los discípulos, ellos se ponen tristes y están tristes los discípulos. Y Jesús les dice, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no va a venir. El Consolador no va a entrar, no va a morar en sus corazones, porque Jesús es el Espíritu. Tenía que irse, esa carne tenía que desaparecer para que pudiera venir el Espíritu y comenzar a obrar desde adentro para afuera. Porque cuando Pedro le servía al Señor, podía ver a Jesús, podía correr detrás de él, pero no sabía lo que podía cargar por dentro. Mas Jesús se va, la carne desaparece, el sacrificio se hace y ya Jesús ya no está enfrente de ti en visión, sino que comienza a obrar desde adentro. Ya no era un tiempo donde vas a correr a verlo, a donde está predicando o donde está cantando o donde está dirigiendo. Jesús comienza a cambiarte desde adentro. Pero tienes que esperar ese tiempo cuando llegue el día del Pentecostés en nuestra vida. Y solo le voy a dar una introducción de esto. Jesús se va. Cuando llegamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice la Biblia de que los discípulos estaban viendo a Jesús cuando iba al cielo, y unos varones le dicen, así como ves ir a este Jesús, así le vas a ver venir. Así que lo que yo le quiero decir ahora es tiempo de que tal vez nosotros no tengamos a Jesús viéndolo cara a cara. No es el tiempo de que podemos correr detrás de Él. No es el tiempo donde podemos ir y abrazarnos. No es el tiempo donde usted o el apóstol Juan van a ir a acostarse en el pecho de él como siempre lo hacían. No estamos en ese tiempo, pero sí estamos en el tiempo del día del Pentecostés, donde nosotros lo podemos cargar por dentro en nuestros corazones, sin importar que no tengamos un abrazo, sin importar que no tengamos una dirección por medio de su mano, pero sí lo podemos llevar en nuestros corazones. No, hay gente que necesita ver para poder creer. Eso es en el mundo. Nosotros tenemos que creer para poderlo ver. Así es la cosa. El que cree se va a salvar y el que no se va a perder. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Tal vez no es el tiempo donde nosotros podamos ir y decirle, me pasaron tantas cosas, y el Señor te va a abrazar, porque a veces así nos pasa. Oramos, nos pasa de todo y pensamos que tiramos palabras al aire. No sentimos que Él llega, no sentimos que nos responde, no sentimos que nos toca, nos sentimos secos, no hallamos qué hacer. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? De que el Señor dice, es tiempo de que clames, y también va a llegar el tiempo donde yo voy a enjugar toda lágrima de vuestros ojos. Ese es el tiempo de Dios. ¿De qué? De que tú no vas a entender a Dios como Él hace las cosas si no tienes una relación con Él. No puedes correr como Pedro detrás de él, pero sí lo puedes ir a buscar, como Pedro decía, en el día del Pentecostés me dijo que iba a estar y ahí me voy a hacer presente. No lo puedo seguir por toda la calle o por todos los montes ahora, pero me dijo de que sí iba a ser presente en un lugar que se llama casa de oración y puerta del cielo. Usted no lo va a encontrar en la calle, no lo va a encontrar en el monte, no lo va a encontrar en el Getsemaní, no lo va a encontrar en ningún otro lugar sino en la casa de Dios. Este es el tiempo de Dios. No es necesario que lo ande buscando en otro lugar. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Me llama la atención acerca del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. ¿Sabe lo que pasaba en Apocalipsis? Dice la Biblia de que Dice Juan, estaba yo en la isla de Pasmos.
Así comienza la escritura. Y dice, pero comienza y dice que estaba en el Espíritu. Cuando él comienza a ver revelaciones, manifestaciones, tiempo del fin, y comienza a ver muchas cosas. Juan dice, y yo lloraba, pero estaba en el Espíritu. ¿Y qué es lo que Jesucristo nos dice en el libro de Juan? Si yo no me voy, el Consolador no va a venir. El Consolador no se va a hacer presente. Juan lloraba, pero tenía al Consolador, tenía al Espíritu. El Espíritu estaba presente. Hay gente que quiere ver a Jesús, de que le seque sus lágrimas, que lo abrace y están esperando de que Él venga para poder reconocer de que lo necesitan. Y el Señor lo que quiere es que creamos en Él para que después Él comience a obrar, para que Él comience a hacer cosas nuevas en nuestra vida. La Biblia habla de Zorobabel en Zacarías 4:6, creo que es. Cuando Zorobabel sabe de que estaba viendo qué significa el nombre de Zorobabel, y ese nombre significa nacido en Babilonia o crecido en Babilonia. Usted sabe qué significa Babilonia. Si no lo sabe, lea el libro de Daniel. Ahí aparece Babilonia. Ahí hay brujos, habían magos, habían hechiceros, sátrapas, y habían magos, astrólogos, adivinos y un montón de cosas. Podría decirle, allí vivía el diablo. Ahí estaba todo lo que es del diablo. Y el nombre de Zorobabel significa nacido o crecido en Babilonia. Y por eso es que cuando Zacarías comienza a hablar a Zorobabel, le dice en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerzas. Porque esas palabras en el libro de Zacarías son referidas a Zorobabel. Y le dice, no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. ¿Qué es lo que le quería decir el Señor a Zorobabel? Yo sé que estás rodeado de mucha maldad. Yo sé que estás rodeado y que has sido nacido, has sido crecido en lugar donde se manifiestan las obras del diablo. Yo sé que has querido escapar de eso, pero tú no vas a poder si no es con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Esas eran las palabras que le dijo. Ahí dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como quien te manda a decir ahora, yo sé de que de ese mundo no vas a poder salir vivo si no tienes el Espíritu Santo. Porque cuando yo les hablo de la vida, les estoy hablando de vida eterna. No les estoy hablando de que usted respira y yo respiro. Esto es espiritual. Y el nombre de Zorobabel significa nacido o crecido en Babilonia. Zorobabel, por más que quisiera luchar para salir de ahí, por más que quisiera esforzarse por ser un buen cristiano, un buen hijo de Dios, estaba rodeado de la maldad. Y es ahí donde el Señor le dice, con tus fuerzas no se puede, con espada no se puede. Y Él le dice, sino con mi espíritu. ¿Quieres salir en victoria de este mundo? Tienes que pedir el Espíritu. ¿Quieres salir vencedor de esta tierra? Es con su Espíritu. Estamos rodeados de todo. Y Zorobabel no iba a poder salir si no era con el Espíritu. ¿Y cómo salió Zorobabel de Babilonia? Por el Espíritu de Dios. Lea el libro de Esdras y lo va a encontrar. Lea el libro de Ageo, y Ageo, todo el libro habla de Zorobabel. Y comienza a construir. Lea el libro de Zacarías y ahí habla de Zorobabel. Pero cómo salió con su espíritu.
Usted quiere llegar al cielo, es con su espíritu. Usted quiere servirle a Dios mejor, es con su espíritu. Sin Dios no se puede. Sin Dios no se puede hacer nada en esta tierra. Sin Dios no se puede. Es con su espíritu. ¿Por qué razón? La Biblia dice en el libro de Juan, Él os guiará a toda verdad. No, el Señor no quiere de que andemos en una mentira. Él quiere ser la verdad en tu vida. Él quiere que tú seas la verdad de Dios en la tierra, porque el Espíritu te guiará a toda verdad. Él os guiará, dice, a toda verdad. No te vas a salir, no te van a correr, no vas a salir corriendo, no te van a vencer, porque el Espíritu te guiará a toda verdad. No es el tiempo de correr a los brazos de Jesús, pero sí es el tiempo de que el Espíritu de Dios me guíe donde está la verdad. Y la verdad dice, yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. El Espíritu te va a guiar a donde está la verdad. Usted tiene tiempo para llenarse de Dios. La Biblia en el libro, toda la Biblia habla del Espíritu. Desde que comienza, desde el libro de Génesis, dice, en el principio el Espíritu. Y cuando cierra el Apocalipsis, y aún cuando lo abre, dice Juan, yo estaba en el Espíritu. Nadie entró de la Biblia victorioso ni salió de ella sin el Espíritu de Dios. Pedro no tenía victoria sin espíritu. La Biblia dice de que cuando David fue ungido, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Cuando Sansón quería vencer a los filisteos, el Espíritu de Jehová venía sobre él. Todas las victorias que están en la Biblia era porque el Espíritu Santo obraba, se manifestaba con ellos. ¿Cuál es la diferencia del Antiguo Testamento a usted ahora? Es de que el Espíritu Santo venía y se iba. ¿Por qué? Porque cuando leemos la historia de Sansón, dice la Biblia que el Espíritu venía y Sansón mataba a 1000 hombres, pero después se quedaba con sed. ¿Por qué? Porque el Espíritu venía y regresaba. Pero después vino Cristo y abrió ese velo y le dio la libertad a usted para que lo cargue por dentro a donde quiera que vaya. Ya no puede usted caminar sin el Espíritu. Y la Biblia dice, y el que no lo tiene, pídalo a Dios que Él se lo da. Y Santiago dice de que Él da las cosas abundantemente y sin reproche. Él no te va a dar la mitad y te va a dejar pensando cómo vas a completar la otra. Él te va a llenar por completo. La Biblia dice de que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y voy a ir acortando todo esto, pero sin el Espíritu nosotros no podemos salir bien de esta tierra, porque Dios es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso es que Pablo, cuando lo metieron a la cárcel, estaba atado de las manos y de los pies, pero tenía libertad en el Espíritu. Tenía libertad, podía cantar, podía hablar de Dios, podía expresarse delante del Señor, porque Gálatas dice que la ley es para la carne. Según la ley él estaba preso, pero la carne. Pero el Espíritu no tiene ley, porque fue Dios el que te lo ha dado. Poderoso es el Señor. Y tenemos muchos jóvenes aquí. Y aquí va el tema. Aquí va esto solo es una introducción. Aquí es donde yo me quiero centrar ahora. Tenemos muchos jóvenes y
Y usted va a ver que unos pueden tener muchas expresiones delante del Señor, pueden expresarse delante del Señor más libremente. ¿Por qué? Porque hay falta de Dios, hay falta de que el Señor los llene, que el Señor les dé libertad. Solo aquel que Dios liberta es el que puede danzar, puede brincar, puede cantar y puede expresarse de todas las maneras porque entiende lo que está haciendo. Entiende lo que está haciendo. La Biblia dice en el libro de los Hechos de que habían muchas personas de diferentes lugares cuando vino el Espíritu Santo. Pero 120 fueron llenos. Solo 120, aunque habían de todos los lugares, porque cuando te toca a ti es contigo que el Señor quiere trabajar. Y aquí es donde me voy a centrar, voy a hacer pasar a los jóvenes aquí, a todos. Yo quiero que la iglesia se quede sentada, solo los jóvenes, porque voy a continuar. Gloria al Señor, yo quiero que pasen los jóvenes aquí. Poderoso es el Señor. Pasen todos. Usted puede ver de que si todos alabáramos al Señor de la misma manera, si todos nos soltáramos esto que el Señor nos ha dado por dentro, aquello que el Señor nos ha puesto, nuestro testimonio va a hablar por nosotros. Pero aquí es donde voy a agarrar al Padre también. Aquí es donde todos sabemos de que quizás no lo podemos, los jóvenes no pueden lograr todas las cosas si no hay un padre que le enseñe cómo es que va a alabar al Señor y cómo va a cantarle al Señor. Ahora le voy a pedir al hermano Daniel que si me puede poner el libro de Job en el capítulo 1. Eso es poderoso. Job era papá, era padre. Y usted puede ver su hijo. No se centre en los demás. Yo sé que cada uno tiene uno aquí. No tenemos que estar viendo al que lo hace mejor y al que lo hace peor. Mire el suyo y diga usted, yo sé cómo está y lo voy a ayudar. Eso es lo que usted tiene que hacer, pero véalos bien. Si todos comenzamos a hacer la obra del Señor de la misma manera y el Padre le ayuda al Hijo, todos van a llegar al cielo. Noé no metió las vacas primero a la barca, él metió la familia. Él metió primero lo que el Señor le había dado en la casa. Usted no esté esperando de que el otro año le aparezca otro líder mejor si usted lo está dejando perder en la casa. Eso es así. Usted lo organiza en su casa y en la iglesia está la palabra. Esto es así. ¿Y qué es lo que le quiero decir con esto? De que muchos se van a preguntar, ¿y por qué el mío no actúa como los otros? ¿Y por qué el mío no alaba como los otros? ¿Y por qué el mío no se expresa delante de Dios como todos los demás? Porque el liderazgo no está funcionando de la misma manera en su casa que en las otras casas. Usted no se está acostando a las 11 dándole un verso de la Biblia al suyo. Eso es así. El libro de Job en el capítulo 1, en el verso 1 vamos a comenzar. Dice, hubo en tierra de Uz, y todos miremos para acá, todos los papás. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto. ¿Qué necesidad tenía? ¿Qué necesidad tenía el papá? Ninguna. Perfecto y recto. Iba para el cielo derechito, sin necesidad de que viniera alguien y lo atrasara. Y sigue diciendo, temeroso de Dios y apartado del mal. Iba derechito. Pasemos. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Pero no dice que eran perfectas.
Amén. Y sigue diciendo, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Así aguantaba hambre el hombre. Quería carne, mataba y comía. Tenía todo. Y sigue diciendo, 500 asnas y muchísimos criados. Así no tenía quien le hiciera los mandados. Muchísimos criados. Lo tenía todo. Agarraba un criado, quería azúcar, el criado se iba y traía el azúcar. El otro por el café, el otro por lo que necesitaba, la manzana, los guineos. Póngale usted lo que quiera. Si Job necesitaba ropa, allí iba el criado a comprar. Y los hijos, ¿qué necesidad tenía? No había necesidad. Y dice, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, no había nadie, no había nada, lo tenía todo. Y tenía 7 hijos y 3 hijas, después dice. Pero vea usted tal vez, mire, este Job no se perdió, y teniendo a tanta gente que darle de comer y con quién invertir su tiempo. ¿Y usted qué está haciendo por el suyo, que solo es uno, o son 2, o son 3? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Yo sé que mis palabras son fuertes, pero esto me gusta, porque esto yo lo recibí con estas. Eso que está ahí, yo lo recibo ahí. Así como le duelan las rodillas a usted en el altar, así es la victoria que el Señor le va a dar. Si le duelen bastantes, la victoria será grande. Y el hermano Samuel le voy a pedir que vaya pasando por aquí también al piano, por favor. Y sigue diciendo, y aquel varón más grande que todos los orientales. El otro verso. Aquí terminaban. Y dice, vamos a seguir, y dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. El otro verso me gusta. Aquí es donde me voy a centrar con usted. Y dice, y acontecía, vea lo que hacía Job, que habiendo pasado en turno los días del convite, Job, el papá, Job enviaba y los santificaba. ¿A quiénes? A los hijos. O sea, yo no puedo ir hasta donde ellos están, pero allá está el líder, el que haga su parte allá. Eso me gusta de Job. Pero ¿qué sigue diciendo? Y los santificaba, y dice, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, ¿en quién se enfocaba más? Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Dice la escritura, mandaba que lo santificaran. Aquí está el líder. Pero Job no se quedaba con 5 cobijas en la casa. Job ofrecía holocaustos. ¿Por qué razón? Yo no sé qué mis hijos andarán haciendo y si los estarán guiando bien el liderazgo. Yo no sé qué está pasando, pero por si quizás, yo no estoy seguro si el líder que tiene es bueno, pero por si quizás el líder es malo, yo lo voy a santificar desde mi casa. Eso era lo que hacía Job. ¿Y qué es lo que le tengo que decir? Job tenía todo. Ahí lo vamos a quedar en ese verso. Dice, de esta manera hacía todos los días. ¿Por qué razón Job tenía bendición y tenía de todo? ¿Por qué razón? Porque Job decía, yo no estoy seguro si mi hijo es un pecador o si es un santo. Lo único que yo sí tengo seguro es que yo voy a ofrecer el sacrificio, ande como él ande y sea como sea. ¿Qué le quiero decir con esto? Aquí se la voy a tirar más clara. Que la mayoría de personas dice, yo ayuno cuando me toca cantar, cuando me toca predicar, cuando me toca dirigir. No, Job no decía así. Job no decía así, no hablaba así Job.
¿Por qué? Porque Job era uno de los hombres que decía: yo ayuno, me toque o no me toque predicar. Yo ayuno, me toque cantar o no me toque cantar. ¿Por qué razón? Porque el beneficio no es para aquel que está allá afuera. Lo hago por mi hijo que está ahí. Lo hago por mis criados que está ahí. Y no lo voy a hacer una vez al mes. Yo tengo muchos compromisos, tengo mucho que hacer. Pero ¿qué es lo que yo quiero? Dice Job: que todos mis criados voy a ofrecer holocaustos por todos. Ese era Job. Ahora voy con las damas, porque hay madres también, no solo hay padres. Ana decía delante del Señor: si te dignares. O sea, yo no sé si tú te vas a dignar, Señor. Yo no sé si lo vas a hacer, pero si te dignares a escuchar la oración de tu sierva, yo lo quiero varón. Yo no sé si me estás escuchando, le decía. Yo no sé si me vas a hacer caso. Yo no sé si va a funcionar. Si acaso te dignares, dámelo de esta manera. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer, madre o padre? Tiene que ser una Ana y tiene que ser un Job. Aunque yo no estoy seguro de lo que les está sucediendo, yo no estoy seguro por qué no crece, yo no estoy seguro por qué no avanza, yo no estoy seguro de esto, pero por si quizás me hace falta mi esfuerzo, aquí lo voy a poner. Eso es lo que usted tiene que hacer. Quiere victoria en su casa, quiere victoria en su familia, quiere victoria a donde quiera que su hijo se mueva. Usted es el líder en la casa. A usted es que el Señor se los ha dado. Yo le sirvo con gusto al Señor y le doy oportunidad que cante. Yo le digo: mira, así apréndete este verso. Yo lo hago con gusto. Pero ¿y quién va a tenerle más amor que aquel que lo ha visto crecer desde que era un niño? ¿Y quién le va a tener más paciencia que aquel con el que come todos los días en la casa? ¿Quién no le puede tener más amor que aquel que sabe que si falta un tomate tiene que ir a buscárselo porque sabe la necesidad que ha pasado? No es el líder, es el trabajo suyo. Es el suyo. Nosotros vamos a trabajar con gusto con todos, pero ¿qué hay que hacer? Tiene que comenzar como Job. Yo tengo tiempo. Ahora sí, póngase de pie. Póngase de pie y diga usted: el trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no se queda así. La Biblia dice en Filipenses 4:4, si no estoy mal: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo: regocijaos. Yo sé que su hijo falla, yo sé que cae, yo sé que es débil, yo sé que a veces no haya que hacer, pero usted como padre, regocíjese, porque a usted es que se lo han regalado y se lo han prestado. Nadie lo va a ver mejor que usted mismo. Ahora sí, venga cada padre, y le voy a pedir al hermano Rodríguez que si me puede orar por el hermano Agner. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora venga el padre donde su hijo y dígale: yo sé que el hermano me va a ayudar, pero si la hermana Raquel puede orar por ellos, es de gran bendición. Si hay alguno aquí que no vino su padre hoy, pero puede acercarse y orar por él, usted tiene que ser el principal. Yo no sé qué es lo que han andado haciendo. Yo no sé cómo se han portado. Yo no sé si son buenos o son malos. Yo no los conozco. Lo único que sí yo sé es que yo puedo lograr que sea un verdadero hijo de Dios. Como decía Job: yo no sé, yo tengo tanto que hacer, yo tengo tanto por qué luchar, pero ¿qué es lo que hay que hacer? La Biblia dice de que tú tienes que traer todas sus cargas al Señor. Tienes que traer todo. Tú tienes que ser como Job. Dice Job: yo no sé, yo no lo conozco bien. Yo no sé si cuando se va para la escuela hace lo contrario a lo que yo le haya enseñado. Lo único que yo sé es que yo
yo voy a seguir ofreciendo holocaustos para que puedan llegar al trono. Oh, no, no. El Señor es tan bueno que el libro de Pedro dice desechado. Dice de que dice tantas cosas que le hicieron, pero el libro le hicieron de todo, mas él aguantando todo el dolor, aguantando todo el sufrimiento. Hebreo dice: acerquémonos pues confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oh, yo sé que todos fallamos, yo sé que todos cometemos errores, pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él es sin pecado. El que es sin pecado te está diciendo: venid, yo te acepto como estás. Oh, si hay amigos pueden pasar, si hay amigos pueden venir, y el Señor nos acepta tal y como nosotros estamos. Sin el Espíritu Santo no se puede. Es con el Espíritu que usted va a tener victoria. Oh, sí, usted va a ver diferencia en todos los jóvenes si usted hace como Job, si usted trae todo delante del Señor. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Oh, poderoso es el Señor. Oh, siga orando. Oh, la Biblia dice de que si no tienes el Espíritu Santo, que se lo pidamos y que Él nos dará. Oh, que Él nos dará. Oh, el Señor quiere cumplir promesas en nosotros. El Señor quiere cumplir ministerios en nosotros. El Señor quiere cumplir una buena obra. Oh, a Simeón le dijeron: no vas a ver muerte hasta que no veas a Jesús. Y Él se lo cumplió. Oh, y venía Jesús, y Simeón se fue y lo agarró en sus brazos y dice: despide a tu siervo en paz. Un día usted va a ser como David. En el día de su muerte va a poder hablar con sus hijos y le va a decir: me voy en paz, porque ya estás a donde yo quería que estuvieras. Ya puedes hacer el ministerio de Dios. Si usted quiere estar en paz, dedique el ministerio de sus hijos para la gloria del Señor. Oh, sí, usted va a ser como David, va a aconsejar a su Salomón y después va a poder cerrar sus ojos tranquilos y va a poder decirle a su hijo: lucha, sé buen soldado de Jesucristo, que no tengas nada de qué avergonzarte, y allá te espero yo. Usted va a tener palabras. Es el Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Te siente mi alabanza.
sanando hoy mi alma. Lléname, Señor, tócame, Señor, sana las heridas que hay en mi corazón. Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición. Lléname, Señor, tócame, Señor, sana las heridas que hay en mi corazón. Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición. Gloria a Dios, damos gracias, mis amados hermanos, aleluya, porque ha sido de gran bendición esta noche, aleluya. Que Dios siga bendiciendo grandemente a cada joven, al que está